Hola hermanos, ¿cómo están? Una pregunta. ¿Tu Señor es el Señor de la Biblia? ¿Estás seguro? Vamos a ver este devocional del día de hoy que nos va a dirigir hacia, hacia esa interrogante. Oramos al Señor. Gracias Señor por este día. Gracias por tu palabra, porque en ella vemos tu voz. Nos diriges y nos explica cuáles son tus caminos. Ayúdanos Señor a escuchar tu voz, a escucharte a ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Segunda de Juan, capítulo 1, porque no tiene más capítulos. Versículos del 7 al final. Pero quiero detenerme en los primeros versículos donde vamos a, a meditar un poquito lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y me recuerda que esto ya lo habíamos visto en un devocional de cuando estábamos en primera de Juan y hablamos de esto. Hablamos de los anticristos, de los engañadores. Y me recuerdo ese versículo que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eh, y a eso está eh, dirigiéndose aquí en esta segunda carta también, muchos engañadores. Y nótese que dice muchos, y en aquel tiempo. ¿Para qué decir ahora, hoy en día? Entonces, sigue aquí el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Por qué? Porque ellos, los engañadores, eh, es buena la palabra porque dice engañadores. Alguien que engaña no es que cambie todo en un 100% la versión de lo que era Cristo, sino que el engaño va entrelazado entre todas las palabras que usaban. ¿Qué hacían con esto? Mostraban a un Cristo diferente al que conocían los apóstoles, un Cristo diferente al que ellos estaban predicando, porque ellos no creían que o enseñaban en ciertas partes, eh, por eso no era así como, no era notorio que estaban engañando, por eso había que tener mucha atención. Negaban que Dios se había hecho carne, entonces ahí estaba el problema, por eso estaban engañando, y esa es la preocupación de Juan. Y lo vemos que lo dijo en la primera carta y ahora también en la segunda, porque era algo que estaba sucediendo y era muy fuerte. Dice, muchos engañadores. Entonces ellos ofrecían otro Cristo, era otro. Me, por eso quiero enfocarme, dije la pregunta al principio, ¿tu Señor es el Señor de la Biblia? Porque muchas veces nos pasa eso, o a la gente le pasa eso, a los que no son cristianos. Se forman un Dios y se asemeja al Dios de la Biblia, porque puede decir Dios, el que tuvo que ver con Moisés, el que tuvo que ver con Jesús, y vamos ideando un Dios según nuestra imaginación y según lo que nosotros esperamos de Dios, y, y ese es nuestro concepto de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y sigue diciendo aquí entonces, porque cuando habla aquí dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón. Se está refiriendo entonces a que hay que trabajar, de que hay que, y lo que complementa el siguiente versículo dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y ahí hay otra palabra que nos va a afirmar aún más, dice que persevera. Y la perseverancia es alguien que está trabajando, alguien que es constante en crecimiento. Y aquí está la otra palabra también que dice cualquiera que se extravíe. Cuando alguien se extravía, esa palabra quiere decir alguien que
ya va fuera de los límites. Y un cristiano verdadero no va a ir más allá en busca de más cosas de lo que está en la Biblia. Va a crecer, va a ir progresando espiritualmente, va a ir creciendo espiritualmente, pero todo dentro de lo que es la palabra de Dios, no fuera. Si ya empezamos a agregar cosas que están fuera de la palabra de Dios, vamos a distorsionar a este Cristo y no va a ser el mismo de la Biblia, va a ser otro. Y vamos a estar engañados nosotros mismos con si es que llegamos a hacer esto de imaginarnos cosas de lo que es Dios, agregarle cosas a la Biblia, ver algo que nosotros pensamos que no calza en nuestra mente y arreglarlo con otras filosofías y mezclar, y vamos a crear otro Dios, vamos a crear otro Cristo, no el de la Biblia, no el verdadero, no el que produce esta perseverancia que está que dice aquí el versículo 6: cualquiera que se extravía, o sea, que se va fuera, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y ahí donde yo me detuve, que es en la perseverancia. En la perseverancia tanto de crecer espiritualmente, pero dentro siempre de la palabra de Dios. Dentro siempre de la palabra de Dios. Porque ahí está el verdadero Cristo. Por eso que en la primera carta de Juan dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque eran hermanos que participaban juntos, pero mezclaron las enseñanzas, mezclaron filosofía, mezclaron creencias y se apartaron de ellos porque no eran hijos del verdadero Dios que está en la Biblia o que en ese tiempo predicaban los apóstoles. Por eso Juan es tan enérgico en decir, ojo, hay muchos engañadores que están cambiando la deidad de Cristo y no lo confiesan como que Él vino acá a la tierra y que fue hombre y que después resucitó, y están cambiando esa versión de lo que nosotros hemos visto. Recuerda que Juan siempre dijo lo que hemos visto, con tanta énfasis que le daba en la primera carta. Entonces aquí también lo vemos con este ánimo de darnos cuenta de que no nos creemos falsos dioses en nuestra mente, no confundamos al Cristo de la Biblia con un Cristo imaginario, un Cristo que nace a través de filosofía, de creencia, de lo que podamos alimentarnos a través de cualquier otro conocimiento. El conocimiento de nosotros está en la palabra de Dios, en la Biblia que nos dejó el Señor para aprender de Él, para que el conocimiento que tengamos del Señor sea a través de esta, de su palabra, no de otra doctrina. Por eso dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Por eso la pregunta era: ¿tu Dios es el Dios de la Biblia? ¿Estás leyendo? ¿Estás buscando? ¿Estás haciendo los devocionales? Eso. Busquemos al verdadero Dios aquí, en su palabra. Eso quería compartir con ustedes y espero que no hayan entendido. Yo por lo menos eso es lo que quiero compartir. Así que un saludo, hermanos, nos estamos viendo.